Buenos días para todos los que nos siguen en nuestros devocionales a través de la Biblia, de cada libro, de cada capítulo. Hoy vamos a estar meditando en lo que sucede en el capítulo 1 del libro de Números. Padre, pedimos que con tu Espíritu Santo nos guíes en este devocional, Señor, este capítulo, y que sea tu Espíritu mostrándonos verdades que podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título para este capítulo es Censo del pie de fuerza de Israel. Este capítulo tiene 3 secciones. La primera sección en que Dios le da las instrucciones a Moisés, del 1 al 16, del 17 al 46, cumpliendo las órdenes de Dios. Y del 47 en adelante, instrucciones para la tribu de Leví. Ya escuchamos la introducción a este libro. Solamente mencionar que el libro de Éxodo cubre los sucesos de un año después de la salida de Israel de Egipto. Levítico transcurre en solo un mes, pero este libro de Números, que estamos comenzando hoy, abarca más de 38 años. Este capítulo comienza diciendo que el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo, en el desierto del Sinaí. Y es importante notar esto, porque Moisés tenía una relación muy cercana con Dios. La palabra dice que él hablaba con Dios como habla un amigo con otro, en su presencia. Él estaba buscando la guía de Dios porque tenía una responsabilidad que Dios le había dado de guiar un pueblo numeroso, un pueblo rebelde, un pueblo difícil, en una aventura muy incierta. El destino de Israel al salir de Egipto no era el desierto, sino la tierra que Dios les había prometido, pero era necesario. Dios quiso llevarlos a través del desierto para formarlos, para pulirlos, para podarlos, podríamos decir también. Cada uno de nosotros, padres, madres, tenemos una responsabilidad de parte de Dios, especialmente los varones, de cuidar a nuestra familia, de guiar a nuestros hijos, y es importante que tengamos ese tiempo con Dios para estar en oración, para escuchar su voz, para que nos dé instrucciones, para conocer su palabra, para conocer lo que Él dice. Moisés estaba escuchando y recibiendo de parte de Dios instrucciones con frecuencia, de diferente tipo de instrucciones, y todas están registradas en la palabra de Dios. Y eso, cuando venimos a leer la palabra de Dios, estamos conociendo el carácter de Dios, estamos conociendo cómo Dios quiere que nosotros vivamos, y podemos aplicar muchas cosas de las que Dios mostró a Moisés en nuestras familias y en nuestro liderazgo, no solamente en las familias. Si tenemos un liderazgo en algún ministerio, en la iglesia, alguna responsabilidad donde sea que la tengamos, allí podemos ejercer y ser útiles y ser acertados, alineados con lo que Dios dice, pero buscando su presencia como lo estaba haciendo Moisés. ¿Y qué es lo que Dios le va a decir en este capítulo? Que haga un censo, que cuente a los hombres, que cuente al pueblo, pero no a todos. Dice que cuente a los que son mayores de 20 años, y la idea es que Moisés conozca cuál es el pie de fuerza que tiene en este grupo numeroso de judíos, de israelitas que han salido de Egipto. Dios no necesita hacer un censo para saber cuántas personas hay. Él conoce hasta la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. Entonces Dios no necesitaba saber esto, pero el hecho de que Moisés contara y supiera lo que había, le daba una perspectiva de cómo podían enfrentar a los enemigos cuando llegaran a conquistar, porque ellos tenían que conquistar, no era que todo les iba a ser entregado de una manera sencilla, no. Ellos tenían que pelear, tenían que conquistar, tenían que hacer guerra. Y Dios estaba también preparándolos para eso, porque ellos no eran guerreros, eran pastores, luego esclavos muchos años. Lo que se veía hacer ladrillos y cosas pues que no los habían preparado para los retos que implicaba conquistar, poseer, establecerse en una tierra como la que Dios les estaba prometiendo. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés que haga en este momento particular del viaje hacia la tierra prometida? Dice que registre los nombres de todos los guerreros de la comunidad de Israel, por sus clanes o por sus tribus y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra.
Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Son instrucciones muy precisas. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés y Aarón? Con la ayuda del líder de cada tribu, tenían que contar a los hombres mayores de 20 años que fueran aptos para la guerra. Dios le da la lista de las tribus y los nombres de los jefes de cada tribu que tenían que ayudar en este proceso de contar a los hombres. Entonces, empieza con los mayores, con los hijos mayores de Jacob: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón. Aquí, en el orden que se ha presentado, está Efraín, hijo de José, está Manasés, hijo de José, luego Benjamín, luego siguen Dan, Aser, Gad y Neftalí. Entonces, observamos que no está José, porque José no tuvo una tribu, sino que de sus dos hijos están conformando dos tribus que están aquí incluidas por Dios en este listado. Al contarla nos damos cuenta que hay 12, pero tampoco está la tribu de Leví. Entonces, ni José, no hay una tribu de José, sino que los descendientes, los dos hijos de José, cada uno es considerado como una tribu. Entonces, son dos que se insertan allí en reemplazo de José. Y la otra tribu que no está es la tribu de Leví. Por eso la cuenta da 12. Entonces, cada líder de la tribu iba a ayudar a contar. Miren lo siguiente, que es muy interesante. En el versículo 17 dice que Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Y luego nos da la lista de las cantidades que resultaron en este censo, en este conteo. Pero hay algo importante, como les decía hace un rato, que Dios no necesita hacer un censo para saber cuánta gente hay, pero el hecho de que hayan hecho un conteo para buscar los hombres más fuertes para una guerra, los estaba haciendo conscientes, tanto a Moisés como al mismo pueblo, de que ellos tendrían que enfrentar enemigos y que tenían que estar preparados. Nosotros muchas veces vamos por la vida sin prepararnos, sin tener conciencia de lo que vamos a afrontar, y muchas cosas nos pueden salir al paso sin estar preparados y no sabemos cómo afrontarlas, no estamos capacitados. Entonces es importante, muy importante lo que Dios está haciendo aquí. Ya se había hecho otro censo antes, en Éxodo lo registra, y en ese censo Dios está diciendo que cada hombre censado tenía que pagar un tributo. Pero en este censo no habla nada del tributo, pero sí está haciendo consciente a Moisés y al pueblo de que van a enfrentarse a unos enemigos y que tienen que pelear. No quiere decir tampoco que Dios iba a cumplir su promesa de darle la tierra prometida basado en la fuerza y en la destreza militar de este pueblo. Ellos la recibirían, pero porque Dios se las iba a dar. Ellos iban a participar con Dios. Ellos tenían que luchar, tenían que hacer su parte. Dios iba a hacer la suya, pero ellos tenían que participar. Los iba a ir preparando para ese momento cuando llegaran allá. Muchas veces en nuestras luchas espirituales fallamos porque no hacemos una evaluación de cómo estamos o de dónde estamos. Ellos estaban conscientes, estábamos en el desierto, este no es nuestro destino. Dios los estaba haciendo conscientes y van hacia otro lugar, pero nosotros debemos prepararnos, no subestimar, lo que les decía hace un rato, no subestimar los imprevistos. Los ataques del enemigo son sutiles, son premeditados, son intencionales, y nosotros tenemos que estar atentos a todo esto. Y si estamos preparados con el Señor, conociendo su palabra, y viviendo en oración, buscando su guía y su dirección con su Espíritu Santo, pues cuando lleguen esos momentos vamos a poder resistir lo que dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si nosotros no conocemos al Señor, no conocemos su palabra, no conocemos a su Espíritu Santo, no tenemos una relación constante con Él en oración y lectura de su palabra, pues ¿cómo vamos a resistir? Pablo habla de una armadura que tenemos que conocer y usar. Entonces, desarrollemos esa destreza. Si no sabemos cómo, digámosle al Señor que nos dé el entendimiento para comprender cómo usar esas herramientas, que nos capacite por su Espíritu Santo para hacer frente al enemigo, para resistirlo, para que él huya de nosotros. También el hecho de que Moisés y Aarón hicieran este conteo les mostraría
que no podrían basar su triunfo en su pie de fuerza, porque los enemigos eran mucho más grandes, la cantidad de ciudades, de pueblos que iban a enfrentar los superaba. En todo momento ellos iban a recordar, bueno, realmente no es por nuestra fuerza, es que Dios está haciendo esto por nosotros. Para Dios es importante las familias. Cada tribu era una familia, representaba la familia de Rubén, la familia de Judá, la familia de Simeón y así. Nosotros como comunidad somos familias en la iglesia y para Dios es muy importante la familia. En la familia se construye la personalidad de cada individuo, se prepara, se capacita, se enseña a tener amor a la palabra de Dios, a respetar y obedecer la palabra de Dios, no solamente por leer la palabra, que es de por sí lo primero y muy importante, sino también por nuestro ejemplo como padres, como guía de nuestros hijos. La fuerza de una comunidad, de una nación, debería ser la familia. Eso se está perdiendo y por eso el enemigo ha ido ganando tanto terreno, porque la familia ha estado siendo atacada. Pero aquí vemos cómo Dios ordena a Moisés que sea por familias, que el líder de cada familia los ayude a contar los hombres con estas características de cada una de sus tribus. Esto nos anima a que conozcamos qué es lo que tenemos también en nuestra casa y que el Señor nos dé sabiduría para ayudar cuando vemos las habilidades, los dones que Dios les está dando a nuestros hijos, para enfocarlos, para animarlos, para ayudarlos a alcanzar ese propósito que Dios tiene con ellos. Y es un proceso también muy especial de buscar del Señor, pedirle: Señor, revélame, muéstrame, abre mis ojos para entender cómo debo guiar a mi hijo o a mi hija. Observando, mientras van creciendo, uno puede ir detectando, percibiendo lo que Dios le ha dado a cada uno. Y uno los va enfocando de manera que los ayudemos a alcanzar los propósitos de Dios. De esta manera ellos van a ser soldados también en el reino de la luz, soldados contra el reino de las tinieblas, y poder usar la armadura que nos ha dado el Señor en su palabra y con todo lo que nos ofrece a través de su Espíritu Santo. Bueno, vamos a mirar entonces cómo fue el resultado de este censo. De la tribu de Rubén, que es el hijo mayor, contaron 26.500 hombres aptos para la guerra. De la tribu de Simón, 59.300. De Gad, 45.650. De Judá, 74.600. De Isaacar, 54.400. De la tribu de Zabulón, 57.400. De Efraín, hijo de José, 40.500. Manasés, el otro hijo de José, de esa tribu, 32.200. De la tribu de Benjamín, que era el hermano menor de José, 35.400. De la tribu de Dan, 62.700. De la tribu de Aser, 41.500. Y la de Neftalí, 53.400. En total eran 603.550. Y muchos hacen el cálculo de la población total de Israel en ese momento basados en este número. Y se estima que eran más de 2 millones las personas que conformaban el pueblo de Israel mientras iban por el desierto. Como le decía antes, no se incluyen los levitas porque Dios le dijo claramente a Moisés en el versículo 49: no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas, pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Está recordando las instrucciones que ya le había dado acerca de los levitas. Y lo importante aquí es que ellos no iban a ser contados. Ellos también eran una tribu, pero tenían una misión, una responsabilidad diferente. En el versículo 53 dice lo siguiente, en el 52 dice: cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor, de la ira del Señor. Eso me parece también muy, muy especial, muy importante. Doble función. Una función hacia el pueblo de ser como un muro de contención de la ira de Dios. Está Dios protegiendo a la comunidad de su santidad, de su celo, de su justicia, de su ira, al tener a la tribu de Leví allí alrededor. Y también la responsabilidad de ellos era permanecer en guardia
alrededor del tabernáculo. El tabernáculo representa la presencia de Dios en medio del pueblo y ellos eran los encargados de ocuparse de estas labores ministeriales, espirituales y sacerdotales que Dios le había instruido a Moisés. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Esto es un final muy sencillo, pero es muy importante. Dice que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Cuando hacemos las cosas como Dios las instruye, las manda, entonces los resultados son buenos para nosotros. Nosotros nos beneficiamos al ser obedientes a todo lo que el Señor dice. Cuando hay desobediencia, entonces vienen las consecuencias y vienen los sufrimientos y bueno, Israel va a experimentar esto. En este momento, referente a este asunto del censo, ellos hicieron todo como el Señor lo había ordenado y es un desafío para nosotros también hacer todo, no solamente en algo puntual que Dios nos muestre y nos diga, sino siempre. Esta sea una norma de conducta, una norma de vida para nosotros. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Vamos a orar, espero que sea de edificación este capítulo. Repásenlo en la casa y que el Señor nos hable y nos muestre más de lo que quiera aquí enseñarnos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo que tú escogiste, no porque fueran los mejores, sino porque a ti en tu soberanía y tu gracia te plació escogerlos para usarlos, para formar ese pueblo a través del cual darías tu palabra, tu Hijo y las bendiciones para toda la humanidad que prometiste a Abraham, Señor. Que podamos ser obedientes y vivir una vida de victoria como resultado de esa obediencia a ti, Señor, en cumplimiento de tus palabras. Danos sabiduría como padres o varones, a las madres, que podamos guiar a nuestras familias, a nuestros hijos y formar hombres y mujeres que sean firmes en tu palabra, que sean fuertes, que seamos guerreros con el armamento que tú nos has dado, con las armas espirituales que tú nos has dado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.